Listo, doctor, está todo listo. Muchas gracias. Seguida concurrencia virtual, muy buenos días. En 5 minutos daremos inicio a la exposición del doctor Delgado Guembes. Nos mantenemos en espera, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Delgado, esta presentación va a ser grabada y colgada en la web institucional por si acaso. ¿Ah? Perfecto. Luego yo voy a poder tener acceso a ese enlace también, ¿no? Sí, doctor, exactamente. Con mucho gusto. Muy buenos días. Un gusto de saludarlos. Buenos días, profesor Quesada. Qué gusto de saludarlo también. Bienvenido. Doctor Morales, ¿cómo está usted? Doctor Delgado Guembes, muy buenos días. Muy buenos días, señor don José Quesada y Maquiavelo. Gracias. Saludos a todos. Señoras, señores académicos, colaboradores, amigos todos, buenos días. La Academia Nacional de Medicina del Perú les da su cordial bienvenida al programa cultural Tertulias Académicas que, en su 12º año, nos invita al diálogo sobre sociedad, ciencias y artes. Preside la reunión, en representación de nuestro presidente, doctor Agustín Isa, el académico doctor Gustavo González, vicepresidente. En la moderación estará el doctor Patrick Wagner Grau, expresidente. La Constitución Política del Perú es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. La Carta Magna determina la estructura y organización del Estado peruano. La Constitución Política vigente data de 1993. De sus principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley. Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio
para todos los peruanos. La solución es también la libertad, de la democracia, la justicia y la dignidad. Por ello, es un objetivo político altamente codiciado para cambiar los destinos del país. Por la importancia del tema, la Academia Nacional de Medicina ha invitado a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, años 74-75. Luego estudió Derecho en la misma universidad, donde obtuvo el grado de bachiller en la especialidad y el título de abogado, con el calificativo de sobresaliente. Egresado de la maestría en Sociología y con estudios de la maestría de Ciencia Política en la Escuela de Graduados de la Universidad Católica. Ha realizado diversos estudios de perfeccionamiento en el extranjero, entre otros, el Parlamento alemán, los Congresos de los Estados Unidos de América en Washington, D.C., Pensilvania, Illinois, Texas, California, Oregon. También el Congreso Federal de los Estados Unidos. Ha estado visitando también y trabajando en la adjuntía de la House of Commons del Parlamento británico y también en el Parlamento canadiense. Ingresó a laborar por concurso a la Cámara de Diputados en el año 1980. En el Congreso ha desempeñado muy diferentes cargos: relator y director de agenda de la Cámara de Diputados, coordinador de los grupos auxiliares de trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados, la Oficina de Iniciativas, asesorías parlamentarias, etcétera, alcanzando a ser oficial mayor del Congreso de la República. Su experiencia data de unos 40 años aproximadamente. Nuestro expositor dispondrá de unos 60 minutos para su presentación y luego tendremos una estación de diálogo con los participantes. Agradezco a todos, al doctor Delgado, gracias al doctor Quesada Maquiavelo, gracias a todos ustedes. Adelante, doctor Delgado. Muy buenos días con todos ustedes, en especial a los miembros del directorio de la Academia Nacional de Medicina, una organización que tiene tan larga trayectoria y reconocimiento en nuestra sociedad. Para mí es un honor y un privilegio participar con ustedes en estas tertulias, en este coloquio, sobre un tema que ha venido a resultar de primera importancia recientemente, fundamentalmente por la condición disfórica en la que se encuentra nuestra sociedad respecto de su acontecer político. Como todos conocemos, padecemos actualmente de una suerte extraña de patologías políticas que nos dejan muy inconformes, nos dejan insatisfechos, nos generan malestar, y este malestar hace que nos preguntemos una vez más quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, estamos yendo por el camino correcto, qué podemos hacer para cambiarlo, obedecen nuestras normas a lo que queremos ser. Estas son preguntas de carácter político y a la vez son preguntas de orden constitucional. Cuando nos preguntamos sobre qué es una constitución, la respuesta más frecuente, más usual, es afirmar que se trata de un documento escrito en el que se contienen las principales reglas de organización política, a la vez que los principales derechos que tenemos como ciudadanos. La primera reflexión que querría compartir con ustedes es que la Constitución tiene una naturaleza dual. Por un lado, la Constitución tiene un carácter biológico y por otro lado, tiene un carácter documental. Cuando me dirijo a ustedes en su condición de profesionales de la salud, de la medicina y por lo tanto de la vida, les resultará familiar reconocer que cuando se habla de la Constitución
de una persona, nos estamos refiriendo a su complexión, a sus hábitos, a su naturaleza, hacia lo que la persona es, e incluso su carácter, su temperamento, sus preferencias, sus hábitos, etc. Cuando la pregunta se hace respecto de un individuo, efectivamente, esa es la respuesta que recurre en primer lugar a nuestra imaginación. Pero adicionalmente podemos aplicar ese mismo concepto constitutivo desde el punto de vista biológico a la historia de los seres humanos y a las sociedades. Podemos hablar de una constitución en sentido biológico respecto de un país y respecto de un momento histórico en una sociedad. El Perú tiene en ese sentido una larga vida histórica y una larga vida biológica como sociedad, como comunidad. Y cuando nos acercamos y tocamos la llaga sobre nuestra realidad, lo que encontramos es muchas respuestas incongruentes unas con otras. Habrá unos que afirmarán el ideal, el deber ser, y dirán, somos una sociedad, somos una nación. Pero habrán otros que dirán, momentito, no es tan claro que seamos una nación. De ahí que hoy se hable de los estados plurinacionales, como si el Perú fuera más de una nación, constituida a partir de etnias y de organizaciones que no comparten con la totalidad de nuestra sociedad peruana las mismas características, los mismos antecedentes, ni la misma historia. Cuando analizaba este mismo asunto, un médico como ustedes, el doctor Max Hernández Camarero, él se preguntaba sobre la naturaleza constitutiva en la fundación del Estado peruano. Y en el estudio histórico que él hace desde una perspectiva psicoanalítica, afirmaba el doctor Max Hernández que el Perú tuvo una fundación traumática y que esa fundación traumática trajo consigo además un trauma fundacional. Estamos hablando entonces de dos aspectos totalmente diferenciables. La fundación traumática de nuestra sociedad, la fundación histórica, cronológica de nuestra sociedad, que fue una fundación traumática basada en el avasallamiento de una cultura y de una nación sobre otras, la nación hispánica sobre las naciones aborígenes en el Perú, pero además habla Max Hernández de un suceso que es más que puramente cronológico. Y en este aspecto se refiere a él al acto fundacional, a la fundación traumática, al acto traumático, que es un aspecto respecto del cual aún el Perú no termina de liberarse porque no lo ha procesado adecuadamente. El insuficiente procesamiento de esta fundación traumática hace que la nuestra sea una sociedad traumatizada por ese acto traumatizante, como fue el acto del dominio, en el que aún no se ha llegado a integrar las dos sociedades, unas sumisas, sometidas, y la otra dominante. Luego, obviamente, el desarrollo histórico nos ha llevado por diferentes lados. El Perú no ha quedado solamente en la etapa colonial. Hemos pasado por diferentes momentos y conformaciones estatales, y por lo tanto, este acto fundacional, este acto traumático originario, se ha ido manifestando y metamorfoseando a lo largo de los años y en el tiempo. De ahí que siempre exista en el Perú un grupo de nosotros que excluye a otros. Y por eso se manifiestan las luchas reivindicatorias, las protestas, las insatisfacciones, el malestar y nuevamente la disforia política, la disforia constitucional. Hay algo de nuestro ser
hay algo de nuestra Constitución que no ha quedado representado ni integrado dentro de esta naturaleza política y biológica. Pero les decía que aparte de esta naturaleza biológica, existe también esa otra naturaleza que es la que viene a nuestra mente cada vez que hablamos de la Constitución, que es el carácter documental. Cuando hablamos de la Constitución desde esa perspectiva documental, ¿ante qué es? Ante lo que nos encontramos. El documento constitucional sirve como pretexto para que nos formulemos preguntas. ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre tal tema? ¿Cómo quedo yo frente a tal institución? ¿Cómo queda el gobierno frente a tal institución? La Constitución, el texto constitucional, el documento constitucional, en primer lugar, sirve como pretexto para que nos preguntemos qué significa, qué contenidos tiene, qué sentido tiene el documento, el texto constitucional al que yo me acerco para interpretarlo. Pero así como existe esta dimensión hermenéutica respecto del documento constitucional, este mismo documento también sirve como un pretexto, como una herramienta en la obtención y en la pretensión del dominio y del poder en la sociedad. Los grupos se organizan dentro de nuestra sociedad para alcanzar el poder y para conducir al país en un sentido determinado. Entonces, vemos nuevamente que en principio hay estas dos dimensiones, la dimensión biológica, lo que somos más allá del documento, y lo que dice el documento que nos convoca para interrogarnos, para interpretar los sentidos que el documento tiene. Y además, este mismo instrumento es utilizado desde una dimensión pragmática, operativa, como una herramienta para afirmar el dominio, para afirmar el poder por quienes aspiran a conducir el país. La pregunta entonces respecto a por qué es que nos encontramos ante una situación de disforia constitucional. Esta pregunta no es en realidad una pregunta cosmética. Cuando Platón analizaba en sus diálogos la naturaleza de las diversas disciplinas, él ubicaba la cosmética como una disciplina vinculada al parecer y a la creencia. ¿Cómo parezco mejor? ¿Cómo luzco? ¿Cómo me imagino que puedo parecer mejor ante los demás? Frente a la cosmética, Platón postulaba otras dos disciplinas. Una primera, la gimnasia, y una segunda, la nutrición o la medicina. La gimnasia y la nutrición o la medicina para Platón están vinculadas no al parecer ni a la creencia, sino al ser y a la verdad. Entonces, desde esta perspectiva constitutiva, biológicamente constitutiva, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué somos? ¿Somos un nosotros o somos una relación de unos frente a otros? ¿Cuál es esta dimensión en la que nos encontramos cuando nos preguntamos por lo que nos constituye? ¿Qué cosa nos constituye? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la visión que tenemos de nosotros mismos que nos pueda guiar para ser distintos o para hacer lo mismo que anhelamos mantener en nuestras tradiciones políticas? Como somos, antes que todo, vida, antes que documento, antes que un texto escrito, estamos constituidos de dos tipos de accidentes desde el punto de vista constitucional. Un primer accidente es el del origen de la vida en el planeta. Solo por un azar del destino ha sido que se ha
podido producir que haya vida en el planeta Tierra. Porque si no, no hay vida en otros planetas o en otros sistemas galácticos, por lo menos hasta donde nuestro conocimiento alcanza. Esa primera dimensión biológica constituye la relación del hombre con la naturaleza, con el entorno en el cual nos encontramos y del cual somos parte. Somos parte como especie, pero además somos parte como individuos gracias a otro accidente de la naturaleza, que es el proceso de selección en razón del cual solo un espermatozoide, por regla general, fecunda a un óvulo. Ha podido ocurrir que entre los millones de espermatozoides nosotros no seamos quienes hoy somos y pudiéramos haber sido cualquier otra identidad, cualquier otro ente distinto a lo que somos. Eso es lo que va sumando nuestra constitución política. Pero la pregunta entonces es, así como somos esta vida y gozamos de lo que Freud llamaba la pulsión de vida, ¿a qué se debe que paralela y conjuntamente nuestra sociedad y el ser humano además padezca de esa otra pulsión, la pulsión tanática, la pulsión de muerte, la pulsión que nos lleva a excluir, a afirmar nuestro poder sobre el de los demás? Ambas capacidades, la pulsión de vida, que está vinculada con la concordia, con la armonía, con el consenso, convive y lucha en una polémica biológica con esa otra tendencia hacia el tánatos, hacia la muerte, hacia la exclusión del otro, hacia la negación del otro. Entonces, frente a estas dos tendencias, las constituciones, en el sentido documental, pretenden dar una solución que sea afín a la convivencia en una sociedad civilizada. La sociedad civilizada se opone a una sociedad basada en el estado de naturaleza, una sociedad en la que prima la ley del más fuerte y donde cada quien debe ver cómo sobrevive. Muchas veces nos encontramos en el Perú que conviven el estado de naturaleza con el estado civilizatorio. En medio de esas dos principios, esas dos fuentes de convivencia en una sociedad, la Constitución se basa en la noción de que hay un orden. Hay un orden de convivencia que se mantiene mientras existan condiciones naturales para que nuestra existencia en el planeta y nuestra relación con nuestros semejantes fomente y permita un pacto de paz y de fraternidad antes que ese otro estado de sobrevivencia regido por la competencia de la fuerza y de la violencia del más astuto o del más fuerte. Las constituciones reflejan la aspiración a vivir dentro de las normas de la civilización y se opone, niega las formas de convivencia basadas en la competencia, en la que prima quien sobreviva porque tiene más fuerza o porque es más astuto y puede utilizar mejor, más pragmáticamente las ventajas que tiene a su alrededor para vencer a otros y para ganar mejores posiciones y más poder frente a los demás. Quienes hemos nacido entre la década del 40 y el 60, hemos podido advertir una evolución dramática dentro de nuestra existencia. Hemos sido expuestos a formas de convivencia propias del modo tradicional, propia de la época tradicional de nuestra historia. Hemos pasado también, hemos constatado, hemos sido testigos de formas de organización típicamente moderna, basadas en el racionalismo y en los paradigmas de la ilustración y de la ciencia positiva, pero recientemente notamos, advertimos, y nos resulta muy familiar esa otra dimensión histórica que es la de la
denominada posmodernidad o de la poshumanidad. Nuestra experiencia nos lleva a ubicarnos en un tipo de generación que podría designarse como la generación de los exennials. Eso quiere decir lo que hemos sido. Hemos dejado atrás la tradición, el mundo tradicional, los paradigmas tradicionales, y hemos dejado atrás también las formas de organización moderna, y hoy día nos encontramos con formas de organización que conviven con la tradicionalidad, con la modernidad, pero de una forma catastrófica y caótica, como es el mundo que nos ofrece la posmodernidad por su total ausencia de reglas racionales y por la prevalencia de la emoción o del instinto antes que por la organización racional del mundo. Como digo, quienes hemos nacido, hemos venido al mundo en las décadas entre los 40 y los 60, hemos advertido que tenemos una constitución histórica por la que hemos ido atravesando, y este pasaje, esta transición entre diferentes modos de ser, de pensar, de sentir, de organizarnos, nos lleva a reconocer que siempre hemos afirmado lo mismo, que nosotros preferimos un Estado republicano. El Perú es una república, pero el Perú ha llegado a ser una república luego de haber pasado por lo menos 12 siglos de experiencias colectivas que no tienen nada que ver con una organización ni democrática ni republicana, como ha sido la vida nómade, la vida organizada alrededor de cacicazgos, de feudos, de un imperio, el imperio incaico, luego de la conquista, de la colonia, la emancipación política, la independencia y luego diferentes formas de caudillismo dentro de nuestra historia republicana más reciente. Esta fundación traumática y este trauma fundacional que empieza a marcar al Perú en el siglo XVI supone, no obstante, que hay una relación de sometimiento a una estructura dominante en la que la característica más importante puede ser la invisibilización y la ausencia de reconocimiento por insuficientes modos en los que se debe expresar la fraternidad y la solidaridad de quienes nos han gobernado. El siglo XX nos ha traído en el Perú 4 distintos documentos constitucionales. La Constitución del año 1920, que rigió hasta el año 1933, la Constitución del año 1933, la Constitución del año 1979 y la Constitución del año 1993. Todas formas de renovación de nuestro pacto político. ¿Qué contiene una constitución? ¿Qué es lo que define este carácter documental de las constituciones políticas que pretenden generar una pauta, materia de interpretación sobre nuestra existencia, sobre nuestro destino, sobre el significado que tiene el mantener la sociedad en la que vivimos? ¿Qué contienen las constituciones? La razón de ser de una constitución es configurar un pacto de naturaleza política en el que los 2 aspectos más importantes son, primero, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, en general de las personas, frente al Estado y frente a otras personas. Y en segundo lugar, cuáles son los límites que tiene el Estado frente a la persona. Este Estado se caracteriza por no tener poderes absolutos, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido en las épocas del absolutismo, y porque se espera y se aspira a que el Estado no sea una forma de concentración del poder. Es por eso que cuando se habla de los límites del Estado, estamos hablando de
la proscripción de toda forma de concentración del poder, y en ese sentido, las constituciones republicanas, como la peruana, diseñan y prefiguran formas de separación o de división de poderes. En el Perú tenemos por eso, por lo menos desde el punto de vista estatal, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En otras épocas incluso se ha reconocido la naturaleza como poder del Estado del poder electoral. Eso así ocurría en la Constitución del año 1933. Entonces, las constituciones son parte de este movimiento de pretensión universal en las que en el mundo civilizado existen derechos ciudadanos que son reconocidos como prevalentes, como anteriores al Estado. El Estado tiene una naturaleza finalista. El Estado sirve para que los ciudadanos vivan mejor, gocen de bienestar, tengan prosperidad. Esa es la razón de ser del Estado. Si el Estado no puede asegurar los niveles de convivencia saludable, la felicidad de sus miembros, ese Estado no está cumpliendo con la finalidad colectiva, política y social que le corresponde y en razón de la cual existe como Estado moderno. Los Estados nacionales surgen de acuerdo a un consenso ideológico. Se cree que los Estados-nación son la base de la relación que debe existir entre las diferentes comunidades étnicas e históricas en el territorio. La geografía universal se divide a partir del concepto de Estados-nación, pero todos los Estados-nación también son consecuencia de esta ideología de naturaleza universal que ha trascendido las fronteras de todos los estados modernos. Este consenso es la organización liberal, que es la que ha predominado a partir del siglo XVI dentro de nuestra era. Pero a partir de este diseño del Estado moderno, tenemos dos valores que en muchos casos se contraponen ideológicamente. Por un lado tenemos la libertad individual y por otro lado tenemos la igualdad colectiva. Estos dos paradigmas son objeto de contradicción y de disputa ideológica entre frentes políticos. De ahí que alguien podría afirmar que el mundo político moderno se basa en una organización paranoide del pensamiento político, porque quienes están a favor de la igualdad colectiva ven en la libertad individual una amenaza y por eso se estructuran estrategias con la finalidad de combatir las patologías del individualismo. Por otro lado, quienes están del otro lado de la acera o del río hablan de las patologías del colectivismo y se elaboran estrategias para impedir que el colectivismo termine anulando la libertad individual. Estos dos extremos son los que organizan la estructura de pensamiento y la estructura de la acción política a nivel mundial. En este sentido, entonces, el Estado es el sistema de organización y dominio de una sociedad determinada. La Constitución fija las pautas del límite del Estado y de la autoridad de quienes usan el poder estatal. En las repúblicas, el poder nace de la comunidad, nace del pueblo. En las democracias representativas, a su turno, las decisiones las toman quienes el pueblo elige para que tomen decisiones por su cuenta y en su nombre, y así conduzcan el Estado según la voluntad de la mayoría. Para evitar la distorsión del poder representativo, sin embargo, en el sistema de división de poderes se prevé que exista un órgano que tiene el carácter tutelar respecto del uso del poder para evitar excesos. Este órgano tutelar es la judicatura. La judicatura, en principio, es un órgano
integrado por profesionales que se han formado en la interpretación de las normas, en la interpretación del derecho, en la interpretación de la Constitución. Los especialistas que acceden a un puesto en la judicatura tienen la tremenda responsabilidad de arbitrar cuando existen dudas, cuando existen conflictos y cuando es necesario adjudicar el derecho de una forma en vez de otra. Este rol peculiar lo detentan en el caso de la mayoría de sociedades modernas, lo detentan dos tipos de órganos. En el Perú es, por un lado, el Poder Judicial y por otro lado, el Tribunal Constitucional. Por eso vemos que cuando existen discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o entre los productos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, cabe que se presenten impugnaciones respecto de esas decisiones y se recurra como última instancia al Tribunal Constitucional para que el tribunal dirima el sentido en el que debe entenderse qué significa la Constitución y si una ley es o no es constitucional. Y si es inconstitucional, el Tribunal Constitucional puede declararla inconstitucional. Recientemente también hemos visto cómo el Tribunal Constitucional no solamente declara inconstitucional una ley aprobada en representación del pueblo y en un sistema de democracia representativa por el Congreso o eventualmente con el aval del Poder Ejecutivo, pero el Tribunal Constitucional opina que cabe que esta ley haya atentado contra ciertos valores o principios constitucionales. Y además el tribunal puede dirimir también cuando existen conflictos de competencias. Hemos visto todos cómo en el periodo que concluyó el año 2021, el señor Martín Vizcarra, por ejemplo, presentó una acción competencial frente al Congreso porque quería afirmar que la decisión respecto a su vacancia era una decisión inconstitucional. Sobre esa materia el tribunal también se pronunció. Es decir, el Tribunal Constitucional puede decidir qué es ley y qué no es ley, pero también puede decir quién tiene la razón cuando existe disputa o insuficiente acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Más allá de la necesidad que tiene todo Estado de tener una decisión basada en la Constitución, no deja de ser cierto, y hay que apuntarlo, que la razón de ser de la Judicatura y del Tribunal Constitucional constituye una salida que se considera indispensable frente a las disputas entre las partes. El Tribunal Constitucional actúa como árbitro entre los poderes y como árbitro entre la ley y la Constitución. La pregunta es, de la misma manera como en la medicina, los médicos pueden ser el árbitro entre la salud y la enfermedad, o entre la vida y la muerte, en el Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional actúan como árbitros entre la Constitución y la ley, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La pregunta entonces es esta. Si en el Perú tenemos una república democrática basada en el origen popular del poder, en el origen comunitario, del poder, y no en la usurpación del poder por una autoridad determinada, entonces la pregunta es, ¿por qué confiar que los abogados, exentos supuestamente de intereses o de vínculos con cualquiera de las formas del poder, tendrán mayor independencia para afirmar qué es lo constitucional y cuándo darle la razón al Ejecutivo o al Legislativo
o cuándo afirmar que una ley es constitucional o cuándo no lo es. ¿Qué privilegio tienen en un régimen democrático quienes, sin haber sido elegidos por el pueblo, tienen como único aval la profesión que han ejercido dentro de la formación de las facultades de derecho? ¿Acaso no nos estaríamos encontrando ante una situación en la que el régimen democrático de nuestra república no es lo democrático que querríamos que fuera cuando la democracia ejercitada a partir de un sistema representativo no es democrática, sino que depende de la voluntad, del criterio o de la facultad hermenéutica que tengan quienes ocupan un puesto en el Tribunal Constitucional? Estas preguntas son obviamente un poco peliagudas, porque uno tiende a obviarlas y siempre tiende a racionalizar. Es necesario tener una judicatura y que hayan jueces imparciales e independientes. La pregunta es, ¿existe en la subjetividad humana la posibilidad de la imparcialidad o de la neutralidad absoluta? Esa pregunta no pueden dejar de entenderla ni de respondérsela igualmente los médicos. Cuando los médicos están ante una situación de sufrimiento de una persona, pueden recomendar a la familia que ceden a esa persona hasta que fallezca, o pueden intervenir, pueden invadir más activamente para tratar de prolongar una vida de una persona que sufre. Este tipo de consideraciones son las que anidan en el núcleo mismo de la actividad jurisdiccional que tienen los magistrados del Tribunal Constitucional. El ser humano está preñado de subjetividad, de emoción y en algunos casos, además, de intereses. El interés en que prevalezca mi posición respecto de la de otros, mi creencia respecto de la de otros, y el desconocimiento que uno pueda tener de nuestra propia naturaleza como seres humanos, premunidos de valores, de preferencias y de intereses, nos puede resultar engañoso a la hora en que afirmamos que por nuestra sola condición como profesionales estamos actuando imparcialmente. La imparcialidad y la humanidad pueden no ir de la mano. Eso lo dejo simplemente anotado como un criterio para, si se quiere, luego evaluarlo con mayor profundidad. Pero me interesa añadir un aspecto adicional a este aspecto ya de por sí problemático que tiene que ver con la naturaleza profesional del análisis de la Constitución. Y es que, como les mencionaba previamente, las constituciones y el constitucionalismo son consecuencia de un consenso ideológico, que es mejor tener un pacto escrito en el que consten las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y la sociedad. La naturaleza de este consenso ideológico no se reduce a cada uno de los países. Es por eso que dentro de esta misma lógica existe la pretensión de universalización de las relaciones de poder entre los estados y los individuos. De ahí que hayan surgido, sobre todo durante el siglo XX, pactos internacionales, según los cuales se han creado autoridades supraestatales o supranacionales, como consecuencia de lo cual se crean ahora comisiones o cortes mucho más amplias que las que tienen los estados. Por ejemplo, el Pacto Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene un comité de derechos humanos. En el caso particular de los países americanos, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que da lugar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del Pacto de San José, este instrumento en el que se reconocen los pactos de derechos civiles y políticos que deben regir en todos los estados que son parte de ese pacto. Ahora, por lo tanto, existen dos tipos de control. Un control de constitucionalidad, que es el que se realiza en el Tribunal Constitucional, y un control de convencionalidad, que es el control que realizan los magistrados, que en el caso de la comisión o de la relación interamericana, es el que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en lo que indica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la OEA. Entonces nos encontramos con dos formas de controlar el uso del poder que trascienden a la Constitución. El texto constitucional interpretado por los magistrados del Tribunal Constitucional en un esquema por lo menos debatiblemente democrático, y por otro lado tenemos el análisis de convencionalidad, que no solamente lo pueden realizar quienes ocupan un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además los jueces de cada uno de los países, las autoridades de cada uno de los países, deben igualmente realizar la ejecución de las convenciones que han sido suscritas por el Perú y que rigen para el Perú. Estas son las principales pautas que son inherentes a lo que de constitutivo tiene nuestra naturaleza política en la República Peruana. Frente a esta situación, les decía que pasamos por una transición disfórica, pasamos por una disforia constitucional. Se afirma que la Constitución tiene que ser reformada y se ha propuesto recientemente que la Constitución debe ser reformada por una asamblea constituyente para definir si es necesario o no realizar este tipo de reformas totales de la Constitución o si solamente es preciso realizar algunas reformas parciales. Se ha venido a preguntar la sociedad en general si es que nos encontramos en un momento constituyente. ¿Qué es un momento constituyente? ¿Cuándo se produce este momento constituyente? ¿Cuándo es que debe intentarse adecuaciones de la Constitución a lo que la realidad nos viene aconsejando luego de la práctica del mismo texto constitucional? ¿Por qué es necesaria una reforma parcial de la Constitución? ¿Y cuándo debe ser necesaria una reforma de carácter total? Frente a esta pregunta han surgido dos tendencias muy importantes. Por un lado, la tendencia que afirma que la reforma total o parcial de la Constitución solamente se puede realizar de conformidad con lo que señala el artículo 206 de la Constitución, que indica cuál es el proceso para una reforma parcial o total de la Constitución. Y ese artículo dice que la reforma de la Constitución se realiza por el Congreso, una de dos: o cuando el Congreso aprueba el texto de reforma con la mayoría absoluta, es decir, 66 votos de los 130, y en ese caso, ese mismo texto debe pasar a referéndum popular, o de lo contrario, si el Congreso consigue aprobar la reforma con 2/3 del número de sus votos, es decir, 87, y por lo tanto, luego de una primera votación con 87 votos, debe pasar a una segunda votación en una segunda legislatura ordinaria sucesiva y debe aprobarse también con 87 votos. Esa es una línea interpretativa respecto a lo que corresponde hacer con la reforma total o parcial de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha señalado, sin embargo, que las reformas totales de la Constitución solamente pueden realizarse a través del Congreso, pero con cargo a que la reforma total sea sometida a referéndum popular después. La otra línea interpretativa nos dice que así como es posible que la Constitución pueda ser reformada,
parcial o totalmente por el Congreso de la República de conformidad con lo que indica el artículo 206 de la Constitución, también cabe otra modalidad de reforma constitucional distinta a la que supondría la creación de una asamblea constituyente. Y esta segunda opción parte del supuesto que la Constitución de 1993 reconoce el derecho ciudadano a la iniciativa popular, por un lado. Y por otro lado, además de la iniciativa popular, la Constitución también reconoce la facultad que tiene el ciudadano de iniciar un proceso de referéndum popular. La iniciativa popular supondría, de acuerdo a esta segunda línea interpretativa, que los ciudadanos pueden organizarse y presentar una iniciativa de reforma total o parcial de la Constitución, consiguiendo 0.3% del número de firmas del electorado, que puede sumar aproximadamente menos de 800.000 electores firmantes. Va al Congreso, el Congreso realiza cambios sustanciales o rechaza la propuesta de iniciativa popular conteniendo la reforma total o parcial de la Constitución, luego de lo cual los ciudadanos, los promotores de esa reforma total o parcial de la Constitución, tendrían expedito el derecho de solicitar el referéndum respecto de su iniciativa que fue objeto de rechazo o de modificación sustancial por el Congreso. Para ese efecto, el texto de la ley 26.300 señala que se requiere contar con el 1% de firmas de los electores en las últimas elecciones. Vale decir, aproximadamente 2.500.000 firmas para poder solicitar un referéndum de índole constitucional. Entonces, son dos alternativas y ninguna de las dos prevé el supuesto de la Asamblea Constituyente. El supuesto de Asamblea Constituyente es una modalidad distinta que podría eventualmente ser objeto de una reforma constitucional para que se utilizara, con la peculiaridad que reconocer que la Asamblea Constituyente es una modalidad adicional para la reforma de la Constitución sería equivalente a tener una cláusula en la Constitución que suponga la sentencia de muerte de la propia Constitución, porque si se supone que la Asamblea Constituyente es el mecanismo para reformar la Constitución, eso querría decir que la Constitución puede quedar sin efecto si se utiliza la opción de la Asamblea Constituyente. Frente entonces a la pregunta de el momento constituyente y si este momento constituyente es ante el que nos encontramos hoy día, una opción para encontrar respuestas frente a esa pregunta tiene que ver con el concepto de tiempo. Como todos conocemos, en castellano, la palabra tiempo tiene dos acepciones. Tiene una acepción cronológica, es decir, el transcurso del tiempo, pero también tiene una connotación basada en la temperatura, es decir, ante qué tipo de tiempo nos encontramos, hace calor, hace frío. Es la misma palabra que tiene dos sentidos distintos. Sin embargo, hay otros idiomas, como el inglés o como el alemán, en el que el concepto de tiempo, basado en el momento constituyente precisamente, el concepto de tiempo tiene dos vocablos diferentes. En inglés, uno dice time por tiempo, pero no dice time para referirse a la temperatura, sino que se refiere al weather. Igual en alemán. En alemán, tiempo es Zeit, pero la temperatura se refiere como Wetter. Entonces, en castellano tenemos con una misma palabra dos distintos alcances, y estos dos distintos alcances, curiosamente, están relacionados con el origen de este mismo concepto en griego. En griego, esta palabra tiempo está relacionada con lo oportuno, la oportunidad, y ese
esa oportunidad es designada en griego como kairos. Kairos, el kairos es el momento oportuno. La pregunta es entonces, ¿nos encontramos ante esa dimensión de lo oportuno hoy o nos encontramos en una situación en la que aún no es necesario realizar o prever un cambio total de la Constitución? Cuando hablaba del artículo 206 con el supuesto de las alternativas para la reforma constitucional, ese artículo 206 contiene lo que en términos técnicos se llama la cláusula de reemplazo, es decir, la cláusula en la cual consta la forma en la que el texto constitucional puede ser reemplazado. Esa es la cláusula de reemplazo. Y a la vez, si la opción por la que se quiere optar es por el referéndum y ya no por el proceso regular que supone el pase por el Congreso, el pase definitivo por el Congreso, si la iniciativa de reforma se basa en una iniciativa popular, existe lo que también técnicamente se reconoce como las cláusulas de intangibilidad. Es decir, ¿qué es lo que de la Constitución es y debe permanecer intangible? Lo que no se puede cambiar, lo que no se puede reformar. Por ejemplo, no se puede cambiar el tipo de régimen político de un sistema republicano a un sistema monárquico o un sistema esclavista. Ese tipo de reformas forman parte de la cláusula de intangibilidad. De la misma forma que la propia Constitución también proscribe modos de solicitar reformas constitucionales por el pueblo. Por ejemplo, no se puede iniciar una iniciativa popular ni un referéndum respecto de la modificación de tratados o del presupuesto de la República o del conjunto o elenco de los derechos humanos reconocidos en nuestra propia Carta Constitucional. Creo que con los alcances que acabo de exponer, podría dar por concluida mi exposición y quedaría a disposición de ustedes para comenzar con la tertulia y el intercambio de opiniones entre nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Delgado Lembes. Muy interesante todo lo que usted nos ha planteado. Y realmente quisiera hacerle dos preguntas para iniciar, digamos, los comentarios. Usted ha nombrado a Platón. Aristóteles, el Estagirita, el gran filósofo griego, como todos conocemos, discípulo de Platón, pero después se separó de él, habla justamente de la constitución del Estado, la constitución del Estado ateniense. Y él decía, en su gran libro, La política aristotélica, la política de Aristóteles, que la misión última y principal del Estado no es el bienestar económico, ni tampoco el orden interior, ni siquiera la defensa exterior, sino la educación moral de los individuos, la educación moral de los ciudadanos. Y el Estado entonces tiene la obligación, según él, de despertar al individuo para el bien y para la belleza. Es decir, una orientación eminentemente ética, fundamentalmente ética. Y luego habla de la educación. Dice que la educación principal, y usted lo mencionó con Platón, que la educación principal del cuerpo es la gimnasia. Pero la educación principal psíquica o de la mente es la música, el bien y la belleza. Efectivamente, entonces, el individuo entonces solo puede lograr, según Aristóteles, su destino moral en el Estado. Es imposible que lo logre individualmente, valga la redundancia. De ahí que, según él, la política es más importante que la ética. Más importante que la ética. Pues la política educa a toda la ciudad, a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, por así decirlo. Esto se ha perdido, desgraciadamente, en nuestras constituciones en el mundo y, por supuesto, en el Perú. Ese es el primer comentario que quería hacer y quisiera conocer su opinión, doctor. En segundo lugar, el tema de los partidos políticos.
el tema de los partidos políticos que comenzaron siendo realmente muy bien llevados de alguna manera, todo un sustento filosófico, todo un sustento importantemente básico, fundamentalista, eso se ha perdido completamente. En los partidos políticos actuales, por lo menos en el Perú, hay distintas interpretaciones de la Constitución. Y estas distintas interpretaciones de la Constitución imprimen muchas veces una orientación propia, o sea, una interpretación propia con mucha frecuencia excesiva e incluso abusiva. Excesos y abusos, eso, que realmente son bastante comunes. Y la misma que justifican muchas veces situaciones de corrupción. Anoche tuvimos todo un simposium sobre la corrupción desde el punto de vista filosófico en nuestra sociedad de bioética personalista, ¿no? Y realmente nos vimos que justamente esas interpretaciones que usted también mencionó, que pretenden ser objetivas, pero que no lo son, que son subjetivas, realmente pueden llevar a algunos peligros y algunos excesos que son sumamente complicados, sumamente graves. Quisiera que usted, por favor, nos formulara un poco con su intención, su comentario sobre estos temas. La verdad, yo por formación he tenido mucha influencia de Platón. Mi formación en filosofía ha estado muy vinculada con la lectura de los diálogos platónicos. Posteriormente, a propósito de mi formación en Derecho, he leído las distintas éticas de Aristóteles, la ética Nicómaco, la ética eudémica, Eudemo, pero fundamentalmente la política de Platón, que en efecto contiene los análisis que hacía él de las constituciones atenienses, la Lacedemonia, la constitución corintia, la dórica, y efectivamente lo central en el mensaje de Aristóteles es la educación, y la educación del ciudadano. Lamentablemente, lo que nosotros estamos constatando es que la época por la que hemos atravesado en particular, y no solamente en el Perú, en el mundo, a partir de fines de los 80, comienzo de los 90, es una etapa de antipolítica, no solamente en el Perú, lo repito, en el mundo. La gente se interesa cada vez menos en la vida política de sus propias comunidades. Los griegos tenían una clasificación del ciudadano. El ciudadano de la polis, que era el que tenía plenos derechos, el meteco, que era el extranjero, que obviamente no tenía derechos, pero también hablaban de los periecos. Los periecos eran esos ciudadanos que tenían formalmente los derechos, pero que no ejercitaban esos derechos porque se dedicaban a la ganancia, al lucro, al comercio, y vivían en las afueras de la ciudad. Lo que estamos viviendo ahora es la situación inversa. Los periecos se han mudado al centro de la ciudad y los ciudadanos somos marginales, porque nuestra opinión cada vez cuenta menos y los valores en los que nosotros creemos no son suficientemente valorados. Se fomenta mucho más el espíritu de ganancia, del interés particular. ¿Cómo vas a hacer lo que no te conviene? Es una de las... Yo recuerdo en mi formación en los años 50 que muy difícilmente uno se imaginaba tomar decisiones por lo que a uno le convenía, pero poco a poco ha comenzado a surgir cada vez más como un espíritu dominante, el que no puedes dejar de hacer lo que te conviene, tienes que hacer lo que te conviene, y ese hacer lo que te conviene es una forma de pragmatismo. Yo debo hacer no necesariamente lo que le conviene a mi comunidad, sino lo que me conviene a mis intereses individuales y particulares. Ese decaimiento en cultivar los espíritus políticos de las comunidades es lo que genera que ahora no tengamos ciudadanos.
Y justamente uno de los problemas que advertimos en nuestra historia reciente es que la total ausencia de ciudadanía es la que está derivando en la ausencia de representatividad. Y este asunto me permite enlazar con la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con los partidos políticos. Porque si los partidos políticos cumplieran la misión que tienen como intermediarios entre el Estado y la sociedad, filtraría mejor las deficiencias de ciudadanía que tenemos. Si tenemos una sociedad con ciudadanos deficientes, los partidos tendrían que cumplir una misión mucho más importante, que consiste en capacitar, en formar, en entrenar a sus militantes para que puedan ocupar los puestos representativos y de gobierno, de manera que se cumplan con los perfiles de los puestos de gobierno y representativos, que si los dejáramos en manos de los ciudadanos sin suficiente formación, no nos permitirían contar con quienes el Perú necesitaría que dirigieran o condujeran los destinos del Perú. Si me permiten ustedes una licencia, aunque de repente no es lo más adecuado, pero la verdad, sinceramente, es una expresión muy gráfica la que voy a utilizar y muy cruda. Por eso les pido su comprensión. Pero si tuviera que graficar la situación en la que nos encontramos, es la siguiente. Si tenemos ciudadanos en una posición defecante, tendremos representantes defecantes. Para decirlo más burdamente, si tienes ciudadanos de mierda, vas a tener representantes de mierda. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no cumplen la misión que les corresponde. La misión de los partidos consiste en formar, en capacitar, en entrenar, en asegurarse que han distinguido los perfiles de competencias propios de los puestos de gobierno y los puestos representativos. Y a partir de eso, mostrarle a la ciudadanía el menú de sus candidatos que reúnen las competencias necesarias para generar valor agregado y no para replicar lo que te genera el no contar con candidatos adecuados. No tenemos candidatos adecuados porque los partidos no cumplen la misión que deben cumplir en una sociedad política. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los partidos políticos no cumplen mejor? La pregunta se responde pensando en que los partidos son consecuencia de los liderazgos. Si no tenemos líderes republicanos que tengan la visión de lo que debe ser el Perú, si no tenemos ese tipo de líderes, no podemos tener organizaciones que nos permitan contar con ese elenco de candidatos que nos permitirían minimizar los desastres ante los cuales nos encontramos. Y creemos que con soluciones como la de la irreelegibilidad de los congresistas, por ejemplo, vamos a mejorar las cosas. Y la solución ha sido totalmente opuesta y contraria. La inmunidad parlamentaria. La inmunidad está diseñada para fortalecer la posición de quienes asumen un puesto representativo bajo el supuesto de que quien representa al pueblo tiene las condiciones y las competencias necesarias para representarlo. Competencias no solamente cognitivas, de gestión, sino también competencias y habilidades en materia de probidad, de ética y de moral. Si los partidos políticos no seleccionan a quienes nos proponen como candidatos, obviamente la constitución política del Perú está en estado calamitoso y en un estado patológico, que es lo que estamos lamentando recientemente. No sé si con estos alcances podría dar por satisfecha la pregunta que usted me hizo, doctor Wagner. Muchas gracias, doctor. La última pregunta que le quiero hacer, con toda objetividad y con toda fuerza, me disculpa. ¿La Constitución o las constituciones del Perú evitan la corrupción o no? Mi respuesta frente a esa pregunta, doctor, es que las normas no cambian la realidad de las personas si las personas
no están comprometidas con las normas. Entonces, de nada nos sirve tener mire, por ejemplo, tenemos las normas ISO. Hay normas ISO antisoborno. Si nosotros tenemos una norma ISO antisoborno en 2 o 3 empresas, pero los que actúan dentro de esas empresas no están comprometidos ni están convencidos de que esas normas son las que deben hacer suyas en su propia existencia, ¿de qué nos sirvió la norma? Yo creo que los problemas no tienen soluciones normativas. Lo que necesitamos son cambios auténticos en la experiencia de las personas. Por eso es que me he permitido hacer una referencia al carácter biológico que supone la dimensión somática, psíquica y ética de nuestra constitución política. Si nuestra constitución tiene naturaleza somática, nuestro cuerpo tiene que reflejar precisamente esa identidad entre la razón de ser de mi cuerpo, para qué tengo este cuerpo, para qué tengo esta vida, y la constitución de la cual yo soy parte dentro de mi comunidad. Entonces, para mí, mi respuesta siempre va a ser la misma. Yo creo que las normas, por más que contengan reglas contra la corrupción, si esas reglas solo tienen carácter nominal y no se encarnan semánticamente en la existencia y en la experiencia de las personas, no nos sirven de nada. Lo que necesitamos es que las normas sirvan como normas, es decir, que me la crea y que la viva, que haga de mi vida la norma y no simplemente un pretexto para decir, acá está la convención, acá está la constitución, pero simplemente es para figurar y decir que tenemos ese documento constitucional y que eso me hace más valioso ante la OCDE. Pero ¿de qué me sirve el que la OCDE constate que yo tengo una constitución o que cumpla con ciertas pautas de carácter económico, empresarial, productivo, etcétera, si en realidad por lo bajo yo estoy minando la naturaleza de los principios en razón de los cuales se crearon esas normas? Totalmente de acuerdo. Un expresidente de México, hace algunos días, dijo, bueno, usted sabe que México es uno de los países más corruptos del mundo, con toda la admiración por los mexicanos. Este expresidente de México dijo, contra la corrupción no podemos hacer nada porque la corrupción es un fenómeno cultural y está en la cultura de los mexicanos. ¿Qué le parece a usted ese concepto? Un expresidente de México, ¿eh? No cualquier tipo, ¿eh? Bueno, lamentable, ¿no? Porque eso es como reconocer el carácter defecante de su pueblo. ¿Le parece que podría aplicarse eso al Perú? Yo diría que por ahí vamos, pero no sé si es que todavía tengamos un presidente de la calaña de ese señor mexicano, porque la verdad que daría vergüenza decirlo, ¿no? Daría vergüenza. Yo recuerdo, no sé si usted habría escuchado alguna vez a este periodista Nicolás Lucar, que es compañero mío de clase del colegio, que decía que todo es corrupción, entonces si no podemos evitar la corrupción, mejor que nos allanáramos, ¿no? Lamentable. Sí, lamentable, lamentable. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante. ¿Algún otro comentario, por favor? El doctor ya nos ha pedido la palabra, doctor. Sí. Gracias. Buenas tardes, doctor Delgado. Gracias por su charla. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que refiere como patologías políticas. Y esto es consecuencia, evidentemente, de esta fundación traumática. Es el avasallamiento de las culturas. Y hace que finalmente tengamos una constitución que no satisface a todos. Yo creo que hay un porcentaje importante de la población que no se siente representada. Sin embargo, esto no es una realidad solo del Perú. Es de muchos países, inclusive países con cultura, con educación, como España, inclusive Inglaterra, ¿no? O sea, el Reino Unido, y en donde evidentemente también hay constante efervescencia política y cuestionamiento de los aspectos de la Constitución. Entonces,
el aspecto educativo no es todo, probablemente. Hay otros aspectos producto de este avasallamiento que usted ha mencionado. Hay la pregunta ahí surge, es cómo encontrar o cómo desarrollar balances que en nuestra cultura, nosotros no somos anglosajones, que permita encontrar convivencias, niveles mínimos de acuerdo para seguir, evidentemente, desarrollando. Gracias. Bueno, si la pregunta es cómo desarrollar balances en nuestra cultura que permita encontrar niveles mínimos de acuerdo. Los niveles de acuerdo solamente son posibles cuando las partes quieren un acuerdo y cuando anteponen un bien superior al de sus intereses particulares. Esto tiene que ver con la idiosincrasia de los sujetos que llegan a la mesa para conversar y para llegar a un acuerdo o a un pacto. Lo central entonces es que haya voluntad de llegar a un acuerdo. Las voluntades no se pueden canjear ni cuotear. Las voluntades deben ser consecuencia de un proceso de convicción interna. ¿Cómo fuerzo a alguien que convenga en algo si esa persona, en primer lugar, no quiere escuchar? Lo que vemos en nuestra sociedad política es la falta de disposición a escuchar. Y me parece que esto no es privativo de la sociedad política. Me parece que esto tiene que ver también, si usted lo examina entre sus amistades, ¿cuántas personas con las que usted conversa, amigas, son personas que están dispuestas a escucharlo? O las personas con las que usted interactúa son de las que hablan y hablan y hablan y quieren que las escuchen y no ser escuchados. Entonces, este es un fenómeno que tiene que ver con tipos de personalidad, porque si nuestra sociedad es una sociedad en la que todos quieren ser escuchados, pero se rehúsan a prestar oídos para escuchar lo que el otro tenga que decir, cuando multiplicamos este tipo de esquema a nivel general, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que la gente no está habituada a escuchar. En las relaciones conyugales, en las relaciones amicales, en las relaciones fraternales, cuando predomina la capacidad de imponer, yo quiero tener la razón, porque yo tengo la razón, entonces yo expongo mi punto de vista. Esa falta de disposición a la escucha, yo creo que es la moneda más escasa de nuestro tiempo. Yo creo que cada vez escuchamos menos y más es lo que queremos imponer a otros porque estamos totalmente seguros que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y ese es otro déficit de nuestro tiempo, la falta de respeto por la verdad. Creemos que la nuestra es la verdad y que no hay otra sino nuestra verdad. Y lamentablemente la verdad no es patrimonio de nadie. Si así fuera, las democracias tampoco tendrían sentido, porque justamente solamente en las dictaduras y en los regímenes autocráticos es donde existe solo una verdad. Quienes no son el monarca, quienes no son el dictador, son los que padecen de la falsedad y padecen del error. Entonces, me parece que las constituciones pueden servirnos solamente cuando tenemos ciudadanos educados para escuchar. Y ese, repito, es un mal patológicamente colectivo en el Perú. No me atrevo a decir en otras sociedades, o quién sabe, de repente hasta resulte excesivo decirlo. Me resulta a mí natural afirmar que en mis relaciones más comunes, más es lo que percibo, las insuficiencias para la disposición a la escucha que las capacidades de otros para escuchar cuando hay alguien distinto a mí mismo que quiere expresar algo. En cuanto a otro tema que me parecería relevante mencionarlo también, decía usted que la Constitución no satisface y que
hay un porcentaje muy importante de la población que no se siente representado. Este tema de la representación y de la Constitución son un aspecto insuficientemente comprendido. Y me permitiré reiterar un comentario que suelo hacer con mucha frecuencia. ¿Se ha fijado usted que de los 24 millones y medio de electores, 24 millones y medio de electores, el 30% no votó? Más o menos un 15% votó nulo o blanco. Y más o menos un 5% votó por quien no llegó a tener un puesto representativo porque su partido o su candidato no pasaron o la valla electoral o la cifra repartidora. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que de los casi 25 millones de electores, solamente el 48% tiene representación en el Congreso. El 48%. Quiere decir que el 52% de la población no está representado desde el saque en el Congreso. 52%. No es moco de pavo, porque a la hora que vienen las encuestadoras, no hacen discriminación de si tiene o no tiene representante, si usted votó o no votó por tal candidato, si ganó o si no ganó su partido. Las encuestadoras hacen tabla rasa de eso y simplemente le preguntan, ¿está usted satisfecho? ¿Aprueba o no aprueba el Congreso? No se sabe si es que quien está respondiendo es parte del 52% o del 48%. Es muy fácil desde el saque que la gente tenga que responder con ese 52%. Es más que la mitad. Y de ese 48%, caigamos en cuenta, hay 10 partidos políticos. 10 partidos políticos. Y la primera mayoría ha ganado puestos representativos con aproximadamente 1.400.000 de votos. 1.400.000 no es nada respecto de 25 millones. Entonces, ¿quiénes son los que finalmente van a respaldar a esos candidatos que son parte del 1.500.000 que llegó a ser mayoría en el gobierno? Son mínimos. Entonces, todas las posibilidades están en contra nuestra. No nos asombremos de que el Congreso tenga tan altos niveles de desaprobación. Eso no es de asombrarse. Lo que llama asombro, más bien, es que el Congreso pueda tener los niveles de aprobación que tiene. En promedio, durante los últimos 20 años, el porcentaje más alto de aprobación del Congreso ha sido el 45%. 45%, el nivel más alto. Es decir, 3 puntos menos que el total de la población representada, que es 48%. Si el puntaje más alto de aprobación que tiene el Congreso es 45% y el puntaje más bajo ha llegado a 7 y 8%, el promedio es de 18 a 20%. Entonces, en qué mente cabe esperar y levantar como un argumento en contra del desempeño del Congreso, afirmar que el Congreso tiene bajos niveles de aprobación? Pero si es lo natural, es matemáticamente imposible que el Congreso tenga mejores niveles de aprobación. Y en el Perú y en la Cochinchina, en cualquier parte del mundo. Esa es parte de las características de la democracia representativa. Y frente a la democracia representativa, lo único que tenemos es la democracia directa o la democracia participativa. En ese caso sería como dejar que el pueblo tome decisiones sobre todo. Imaginemos que existiera un mecanismo que permita que cada ciudadano o cada persona desde su computadora en su casa tomara decisiones respecto de lo que hacen todos y cada uno de los ministerios en el Perú. ¿Se imaginan lo que resultaría de eso? ¿Cuántos niveles de incompetencia y de ignorancia acumulada que llevarían a que la mayoría sea la que tome decisiones cuando la mayoría no tiene el conocimiento sobre esa materia? Ese es el resultado de creer a ciegas en la democracia directa o en la democracia participativa, no obstante la tecnología. La tecnología nos lo puede permitir hasta cierto punto, pero poner el destino político del Perú con el apoyo de la tecnología en nuestra ciudadanía, líbreme Dios. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, doctor? El profesor Quesada ha pedido la palabra. Sí, doctor, sí.
Muchas gracias. Bueno, felicitando a don César Delgado Bembe por su clarísima exposición. Eh, yo me quiero hacer quiero hacerle una pregunta y me la hago yo mismo, basándome en aquella idea que se atribuye a Winston Churchill. La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, exceptuando todos los demás. En ese sentido, desde esa perspectiva, yo me quiero hacer la pregunta si son los partidos políticos los que tienen que establecer la visión de país, las pautas y las bases de una formación de ciudadanía, que pareciera ser lo indispensable, ¿no es cierto? O es una especie de aristocracia de los virtuosos, ¿no? La aristocracia de la virtud, que por cierto cabe intentar formar, ¿no? ¿Quién tiene que establecer esa visión de país de cara a superar quizá una interpretación ideológica, persistente, neurótica, usando sus términos psiquiátricos, doctor, neurótica, permanente, en nuestros orígenes como nación, explotada, dominada, que no logramos superar en gran medida porque hay interpretaciones ideológicas persistentes de eso. Interpretaciones ideológicas que, vamos a decirlo con un término prestado, lucran de esa situación perversa, donde precisamente no apuntan hacia una voluntad de diálogo, de concertación, porque estas ideologías surgen precisamente del enfrentamiento, ¿no? Es mi opinión. ¿Qué piensa usted al respecto, mi querido doctor Delgado Bembe? Muchas gracias, profesor Quesada. La pregunta es si es que en un esquema partidocéntrico hay alguna alternativa para definir las visiones de país que no resulte de la voluntad y de la decisión política de los partidos políticos. Y la pregunta insinúa una posible respuesta, si es que quienes deben formular las visiones del país no serían los partidos políticos, sino más bien un cuerpo basado en el mejor conocimiento y en la mejor capacidad de comprensión de la virtud que debieran formular quienes formaran parte de esta aristocracia. Quisiera empezar para responder esta pregunta con un reconocimiento que hace este sociólogo alemán Robert Michels, que formula lo que llama él la ley de hierro de la oligarquía, que quiere decir que en toda organización siempre van a ser un número muy pequeño los que lideren los cambios y que tomen las decisiones, no obstante las mayorías. Es cierto que los partidos políticos, por las deficiencias y perversiones que los caracterizan, no son los más llamados a definir las visiones del país, porque para empezar, primero tendrían que saber qué cosa es un país, cuál es el país del cual ellos quisieran ser los conductores, y segundo, en qué consiste una visión de país, cuando la visión que se tiene de un país cumple los requisitos para calificar como una visión de país, una visión prospectiva del país en el mediano o en el largo plazo. No sé cuántos militantes de los partidos políticos tendrán entrenamiento suficiente como para definir una visión de país, pero más allá de definirla, una vez que pudiera quedar definida alguna visión como visión de país, para llevarla adelante, es decir, para encarnar ese mandato de la visión y conducir al país de manera efectiva hacia esa visión, generando valor agregado en cada uno de los actos estatales en los que está comprometida la organización política de la que se forma parte. Entonces, me parece que mientras que estas
por denominarlas de alguna forma, aristocracias de la virtud, no tengan el poder de afectar y de generar efectos vinculantes en los partidos políticos, de nada servirán las mejores visiones del país que estas aristocracias tengan si los partidos no tienen la capacidad de escuchar ni de entender en qué consiste tener esa visión del país, y si la asumieran como suya, y si la formularan, y se la transcribieran en sus textos o en sus proclamas, y las repitieran a cada rato, no sabemos si es que tendrían la capacidad ni la voluntad de hacer efectiva esa visión. Entonces, se necesita mucho más que la capacidad de tener la visión que pudiera tener una aristocracia de la virtud. Se necesitaría que la aristocracia tenga el poder de decidir y de llevar adelante esa visión. La pregunta es, ¿cómo es que las aristocracias pueden penetrar en las organizaciones políticas en grado tal que las dominen? En grado tal que las dominen y que reemplacen los mecanismos perversos de acceso al poder en los partidos políticos, de forma tal que conduzcan a los partidos y que a su turno los partidos posteriormente conduzcan al país. Creo que esta gran interrogante es bastante complicada de llevar a la práctica, pero no obstante, desde el punto de vista heurístico, es una pregunta totalmente válida, porque a la vez que revela y desnuda la naturaleza paupérrima de nuestras organizaciones políticas, también revela que hay un germen digamos que un germen seminal que permitiría engendrar un diferente tipo de país si se consiguiera que estas aristocracias de la virtud llegaran a ocupar puestos de poder al interior de los partidos primero y al interior del Estado después. El Gracias, doctor doctor. Alberto Perales ha solicitado la palabra. Sí. Muy buenas tardes. Felicitaciones, doctor Delgado, por esta excelente oportunidad de diálogo y de hacer algo por el país. Quisiera empezar por señalar que en una oportunidad, estando en Chile, me pidieron una definición de qué cosa era un político. Y yo les contesté que no podía hablar de manera universal, pero sí podía hablar de mi país. El político que estábamos viendo en mi país era el de un profesional que mentía con mucha sinceridad, a tal punto que era capaz de convencer a mucha gente para seguir intereses y no ideales. Y creo que esta patología del lenguaje que se ha hecho tan expertise en la política causa muchísimo daño, porque permite todo. Y no necesito dar detalles para hablar de la historia de nuestros líderes y de cómo gradualmente vamos sufriendo el descubrir una realidad que no era la que nosotros pensábamos. Algo pasa en el Perú y no es una consecuencia de variables actuales. Usted ha señalado con mucha precisión cómo también un país es un ser vivo, porque tiene un nacimiento, tiene un desarrollo, tiene salud o tiene enfermedad. Y una de las características que usted ha señalado es el nacimiento traumático de nuestra república.
Y efectivamente, esto es algo que aún no hemos superado. Pero para poder superarlo, necesitamos unirnos entre nosotros. Y para poder unirnos, necesitamos confiar el uno en el otro. Como usted bien dijo, escucharnos. No escuchar, sino escucharnos. Y para poder escucharnos, necesitamos sentir que el otro nos es necesario. Porque como Levinas señalaba, sin el otro no hay el yo. Tiene que haber en nosotros para que hagamos un país. Y un país en pequeño es una institución. Y lo que está pasando en el Perú también es una declinación no solamente de los partidos políticos, sino de las instituciones. ¿Qué institución en el Perú ha podido evadir la corrupción? Muy pocas. Y en eso tenía razón el doctor Wagner cuando planteaba aquellas palabras del mexicano que decía que la corrupción estaba inmersa en la cultura mexicana. Bueno, y es que tiene que ser así. El hombre no lo podemos entender como simplemente producto del hombre. El hombre es producto de su genética y de su sociedad. Por lo tanto, el hombre respira la cultura de su tiempo. Y no creamos que la corrupción es solamente en Latinoamérica, que esté mejor disfrazada en otros sitios o en otros niveles que no vemos, que están más ocultos. Que en el Perú el periodismo describe cada día con mucho esfuerzo lo que realmente ocurre es una cosa. Pero eso no quiere decir que eso no esté ocurriendo en todas partes. Entonces, luchar contra la corrupción, buscar la unión moral de los seres humanos en el Perú es fundamental. Y con esto ya me detengo porque sería muy largo describirlo, pero quería plantearle una pregunta. A mí me parece que las generaciones actuales, lamentablemente, podríamos decir que las tenemos perdidas. Tenemos que pensar en la niñez, en el futuro hombre peruano. Y ahí quisiera plantear el tema de la familia. Algo está pasando en la familia peruana, en el vínculo entre hijos y padres, que está dando por resultado esta absoluta dedicación ya no a las virtudes, sino a los intereses, ya no a los valores reales, espirituales, sino a los valores instrumentales, a la necesidad del poder y el dinero a como dé lugar. Y ya estamos viendo en algunos países vecinos, en donde ya no es el pueblo el que, ni siquiera los partidos políticos malos o buenos, sino agentes que están vinculados a negocios turbios por encima de los países y que vienen dominando o tratan de dominar congresos enteros para sus propios beneficios. Quisiera por eso pedirle cuáles serían sus recomendaciones para el nuevo Perú y qué posibilidad tenemos nosotros como instituciones de poder hacer algo más allá de diagnóstico, algo real para poder ayudar a salir de estas dificultades. Gracias por su conferencia, doctor Delgado. Muchas gracias a usted por su pregunta, doctor Perales. Mire, en principio es cierto que el núcleo de los principales problemas por los que atravesamos tiene que ver con déficits en la formación familiar, porque es en la familia donde se desarrolla
el clima en el que los padres enseñan a los hijos la instrumentalidad del ser humano, el carácter instrumental, nos tratamos como instrumentos. O lo que decía el Papa Francisco, el carácter desechable del ser humano. Nos convertimos en instrumentos de desecho porque utilizamos al otro mientras que me sirve y luego que no me sirve me desprendo de él. Es un despojo. Entonces, el ser humano como un ser despojado, como un ser arrojado a su propia suerte, es consecuencia en gran parte de las formas en las que se viven en las familias, las relaciones que se van tejiendo en la sociedad. Si los padres enseñan a los hijos que lo que les tiene que preocupar es, en primer lugar, su propia condición económica y no cómo es que asimilan su vida a partir de principios, tenemos a nivel social un esquema en el que se han duplicado, que se han reflejado, se han reproducido las anomalías que se van germinando al interior de los núcleos familiares. Nos encontramos ante una lógica generalizada que no es privativa tampoco del Perú, como usted lo ha mencionado. Esto, aunque usted se rehúsa a hacer alguna generalización de carácter universal respecto de los políticos, me parece que no sería desacertado afirmar que lo que constatamos como déficits en nuestra vida política se puede apreciar igualmente con mayor o menor disfraz o disimulo en otras latitudes, por más desarrolladas que se llamen. Pero aparte de eso, los niveles de corrupción generalizada son otra vez reflejo de los déficits en la formación que se presta primero en los hogares y segundo en las escuelas. Entonces, lo único que tenemos delante nosotros son oportunidades para vivir aquello que nos ha sido transmitido, vivir esa tradición, la tradición de mantener los valores y las virtudes que recibimos de nuestros padres y de quienes admiramos como maestros durante nuestro proceso formativo. Yo no creo que haya soluciones revolucionarias, porque las revoluciones todo lo que hacen es acomodar mecánicamente una situación como un rompecabezas para que parezca que hay un orden debajo del cual no hay ningún orden, simplemente existe y sobrevive el mismo desorden originario. Lo que tendríamos que hacer sería reemplazar esta ideología jovesiana, donde el hombre es el lobo del hombre, y esta ideología o filosofía maquiavélica donde el fin justifica los medios, por esa otra filosofía a la que hizo referencia previamente el doctor Wagner, donde se menciona que el ser humano es el principal objeto de la política, es la educación del ser humano, y la educación, para que sea una educación buena, tiene que ser una educación para formar ciudadanos a vivir solidariamente en una comunidad, donde el objetivo no sea sobrevivir, vencer, ganar, sino más bien apoyar, colaborar, cooperar con los otros para ganar como comunidad. Si cada uno cumpliera con su rol dentro de la sociedad y cada uno hablara en voz alta cada vez que tiene la oportunidad y no guardara silencios cómplices cuando ocurre una contingencia como las que usted menciona, si eso lo lográramos ya habríamos avanzado bastante, y en ese proceso sería necesario hasta callar a los propios vendedores de cebo de culebra que tenemos en los medios de comunicación, que hablan como si fuera verdad lo que no lo es, y que son agentes de lo que se llama ahora la posverdad o de los fake news, que están depredando y devaluando
uno de los aspectos que genera más confianza en la sociedad, que es la verdad. Si no se habla con la verdad, no se puede tener confianza en nadie. Entonces, si estamos depredando la verdad como valor, obviamente estamos permitiendo que la propia humanidad cada vez degenere y lleguemos a esos niveles de posthumanidad en los que el ser humano es más una máquina o un compuesto de partes que han sido aglomeradas o aglutinadas a partir del hígado, del riñón, del pulmón, de un chancho o de una máquina. Ese es el destino detrás del cual debe preocuparse hoy día justamente la bioética. ¿Cuál es el límite entre ser un ser humano desde el punto de vista biológico, pero también cuál es el límite de un ser humano más allá de la tecnología y en el ámbito de la moralidad y de la ética? ¿Qué hace que un ser humano sea éticamente un ser humano, moralmente un ser humano y no un despojo como al que nos estaríamos siendo reducidos cuando otro ser humano nos trata con ese criterio desechable del que hablaba el Papa Francisco? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, realmente, totalmente de acuerdo. La bioética es fundamental, absolutamente fundamental para cualquier actividad humana. Y estamos trabajando mucho en ese tema también, dentro de nuestras posibilidades. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Doctor Wagner, si me permite una Doctor última Morales. pregunta. Quisiera tocar el tema de requisitos para el desempeño. El ejecutar una actividad, como por ejemplo, fabricar un medicamento, por ejemplo, educar formalmente a una persona, conducir un vehículo, ¿no? Tratar enfermos, tiene requisitos de desempeño exigentes, ¿no? Conducir una nave con millones de personas requiere requisitos altos. Debemos afinar nosotros esa visión de los requisitos personales, técnicos y morales para los candidatos a ser autoridades, y cuando llegan a ser autoridad, debemos nosotros establecer normas o pautas más claras, ¿no?, sobre malpraxis, ¿no?, para las acciones o decisiones que están tomando. Sí, esta pregunta redondea, creo, el esquema, porque no sé, a propósito de la reforma constitucional que está en ciernes, me imagino que ustedes habrán escuchado que la Comisión de Constitución del Congreso está trabajándose actualmente el dictamen de retorno a la bicameralidad. Uno de los más grandes errores que tenemos cuando se habla de la reforma constitucional en relación con la bicameralidad es el asumir que porque hay dos cámaras habrá mejores niveles de reflexión y que se evitará que salgan tantas leyes inadecuadas. Me parece que tanto el diagnóstico como la solución son erróneas. El diagnóstico no es que se necesiten dos cámaras para que haya mayor reflexión. El problema de la insuficiencia de la reflexión no depende del número de cámaras, porque tú puedes tener una cámara de 20 personas reflexiva y tener dos cámaras con 700 miembros que no pueden apuntar un solo índice de reflexividad en sus comentarios. El número no garantiza la calidad. La cantidad no se puede transformar en calidad. Precisamente por esa razón es que cuando hablamos de las deficiencias de carácter representativo, nos estamos refiriendo a la única manera en la que podemos convertir un sistema matemáticamente insuficiente para generar representatividad en un sistema decentemente adecuado para la representación. ¿Cuál es la capacidad de desempeño?
la capacidad de desempeño está asociada ¿a qué? Está asociada a que quienes ocupan un puesto representativo lo ocupen porque cumplen los perfiles de los puestos necesarios para la gestión representativa propia de ese puesto. Como todos sabemos, la Constitución señala que para ser congresista todo lo que se necesita es tener 25 años de edad, ser peruano de nacimiento y no padecer un tipo de interdicción penal. Lamentablemente, esa cláusula no puede ser modificada constitucionalmente, pero lo que sí se puede hacer es introducir o en la ley de partidos políticos o la ley de organizaciones políticas o en la ley general de elecciones las condiciones básicas del perfil de los puestos representativos. Ahora con el unicameralismo o luego, si es que llega el caso, con un régimen bicameral, de forma tal que los perfiles de puestos básicos para la Cámara de Diputados o para el Senado sea distinto a partir de las diferentes funciones que tiene que cumplir cada una de las dos cámaras. Entonces, si se piensa en los diferentes tipos de perfiles de puestos para la Cámara de Diputados y para el Senado, y se exige a los partidos políticos que acrediten que las personas que nos proponen en el menú, que nos presentan en las elecciones, cumpla con esos perfiles, habremos reducido en algo esa brecha entre los déficits de desempeño y los déficits que genera que no existan esos perfiles y que nos ajustemos a los parámetros minimalistas de la Constitución, que te dice que solo necesitas tener 25 años, ser peruano y no padecer interdicción penal. Entonces, me parece que ese podría ser un espacio en el que, como digo, podría reducirse, minimizarse algo la brecha existente actualmente entre el desempeño y los requisitos que actualmente permiten que los desempeños sean tan bajos y tan pobres. Me parece que por ahí es que podría establecerse ese tipo de solución. Es más, eventualmente, si algún partido político quisiera ganarse alguito, lo que correspondería sería que la acreditación que el partido político obtenga para sus candidatos cuente con una norma ISO, que cuente con una norma ISO 9001, 15000, 30000, la que sea, con el fin de que una agencia externa de carácter internacional acredite que efectivamente se ha cumplido con el proceso de adecuación a los perfiles de puestos o los perfiles de competencias que le están proponiendo a la sociedad. Y si eso se exhibe ante los organismos del sistema electoral, eso podría aumentar la credibilidad de los partidos políticos en los procesos electorales. Me permitiría hacer un comentario respecto de una obra que publiqué ya hace un par de años, que se llama Introducción al Estudio del Parlamento Peruano. En el epílogo de esa obra, precisamente, refiero el problema que existe de la ausencia de perfiles de competencias y cómo, para solucionar ese problema, no basta con que haya un partido político. Se necesitaría que todos los partidos políticos hubieran realizado ese tipo de cambios en su estructura organizacional, porque de lo contrario, si solamente hubiera un partido político que realizara ese tipo de cambios, ese partido político muy probablemente pierda las elecciones. ¿Por qué? Porque los demás van a mantener los mismos patrones de obtención de votos que ha caracterizado nuestro sistema político y electoral. Es decir, pongo a la persona más popular, pongo a la persona que tenga perfil de farándula, pongo a la persona que, por ejemplo, sea un comentarista deportivo o que haya ganado campeonatos en el de vóley o de fútbol o de tiro al blanco o de lo que sea, y con eso consigo que el pueblo vote por él y tengo más votos. Las elecciones no se ganan sino con votos, pero el electorado peruano en general no está pensando en quién es más competente que quién, está pensando a quién conoce mejor, a dónde lo he visto, a cómo me parece más simpático o menos simpático. Llevado justamente por las deficiencias de ciudadanía, es que tendríamos que homogenizar que la competencia entre partidos políticos
sea con la misma línea de base. Por lo tanto, que no haya ningún partido político que compita con el favor de la farándula o de la popularidad que no tiene que ver con los méritos, con las virtudes o con las capacidades que tengan los candidatos que nos proponen en las elecciones. Gracias, doctor. Bien, palabras del doctor Gustavo González, vicepresidente de la Academia, para despedir esta reunión. Gracias, doctor Morales. Quisiera transmitir los saludos del doctor Agustín Isa, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien por una consulta médica ya previamente programada le ha sido imposible estar presente. Queremos agradecer la excelente presentación del doctor Delgado Guedes sobre Constitución. Un tema que está muy en boga en estos meses, particularmente por la situación en la que está atravesando nuestro país. Nos ha hablado muy claramente de la naturaleza biológica y documentaria de la Constitución. Igualmente, en la tertulia, en la discusión, se ha establecido pues que ninguna constitución nos va a permitir acabar con un drama que vive el país y muchos países del mundo, que es la corrupción. Nosotros hace unos años en la academia tocamos un tema sumamente importante, que era el plagio. Y se establecía que no había una condición o un factor que determinara cuál era la naturaleza que llevaba al ser humano al plagio. Se presentaba en países pobres o en países muy ricos, en gente con alto nivel educacional o con bajo nivel educacional. Se presentaba ahora y se presentaba tiempo atrás. Es decir, esa situación similar como ocurre con la corrupción, se ha establecido que como única solución es el trabajo a nivel de la familia. Y probablemente ahí sea como se deban abordar una serie de estrategias y propuestas que traten de resolver este problema que es universal y probablemente muy difícil de hacerlo. Yo, en nombre de la Academia Nacional de Medicina, felicito al doctor Delgado Guedes por habernos traído un tema tan importante a esta tertulia, al doctor Raúl Morales Soto y al doctor Patrick Wagner, ambos expresidentes de nuestra academia, por la excelente conducción, y a cada uno de ustedes, académicos, honorarios, eméritos, de números, asociados, correspondiente, y amigos que han participado de esta tertulia y que nos ha permitido pues aclarar, entender algunos conceptos importantes para nuestra vida diaria. Nos han traído recuerdos desde la filosofía antigua y cómo se puede abordar a nuestra realidad actual. Muchas gracias a cada uno de ustedes y con ello despido y declaro clausurada esta tertulia de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Delgado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctoras, señores.